Habíamos quedado que yo miraba este fin de semana cómo estábamos en tema para poder definir si hacíamos parcial o no. Creo que lo más conveniente es que hagamos el parcial la próxima semana, o sea, de hoy en 8 días. Listo. Entonces, parcial de hoy en 8, ojalá ustedes hoy mismo hablen con Benilda, pues, para que por favor busque pues el espacio para que les cuide el parcial. Igual yo le voy a enviar a ella un correo para informarle sobre el parcial. Listo, muchachos. Profe, ¿y entra que de límite infinito? Hasta lo que veamos hoy. Profe, pero no, se supone que iba a mirar todos los temas y que iba a ver. Lo que pasa es que son 3 parciales, son 4 parciales, ya les hice uno, faltarían 3, ¿cierto? Entonces el tema que falta no se los alcanzaría a evaluar solo con 2 parciales. Entonces apenas es hasta lo que veamos hoy, que lo que vamos a ver hoy, digamos que es una aplicación de lo que ya se vio. ¿Qué se va a ver hoy? Hoy se va a ver derivadas de función exponencial, logarítmica y algo otras funciones trigonométricas. ¿Qué es una aplicación de qué? De la derivación implícita. Entonces digamos que esa es como una aplicación. ¿Listo? Entonces eso es una aplicacioncita. Entonces el parcial sería de hoy en 8 días, o sea el próximo martes, y va hasta lo que veamos hoy. ¿Listo? ¿Una pregunta? No, profe, gracias. Listo. De la última clase quedamos con las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, ¿cierto? Entonces definimos las funciones trigonométricas inversas. Entonces definimos las funciones trigonométricas inversas. Definimos seno la menos 1 de x Entonces definimos las funciones trigonométricas inversas, ¿cierto? Dijimos que seno la menos 1 de x es igual a y, si solo si seno de y es igual a x. ¿Qué quiere decir eso? Que la función seno inverso y la función seno están directamente relacionadas, ¿cierto? Otra cosa que dijimos es que siempre que yo componga dos de esas funciones me va a dar la identidad, ¿cierto? Entonces en ese sentido, seno a la menos 1t seno de y va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a y, ¿cierto? Y seno de seno a la menos 1 de x es igual a x. También vimos cuáles eran los dominios y los codominios de esas dos funciones, de todas las funciones, y quedamos en que ustedes las iban a repasar. ¿Listo? Entonces, dado eso, hicimos la clase pasada un ejemplo de cómo hallar la derivada de la función, no recuerdo si la función seno o la función coseno, no recuerdo en este momento, y la hallamos pero con x aquí teniendo una función, ¿cierto? Vamos a hallar la derivada de otra de estas funciones, pero la normalita. Entonces vamos a hallar la derivada de... Profe, espera un momentico, que estamos copiando, por favor. Esto lo copiamos la clase pasada.
Lo que hice fue un repasito ahí general, pero eso lo vimos la clase pasada, fue lo último que trabajamos. Profe, listo. Listo, entonces vamos a hallar la derivada de la función coseno inverso a partir de la derivación implícita. ¿Se recuerdan cómo era la derivación implícita? Entonces, hallar la derivada con respecto a x de la función coseno a la menos 1 de x, ¿cierto? Esto es lo mismo que escribirlo así. Hallar de y de x para y igual a coseno a la menos 1 de x. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces aquí aplicamos la definición de coseno inverso, ¿cierto? Entonces yo sé que y es igual a coseno a la menos 1 de x si y solo si coseno de y es igual a ¿quién? X. Entonces vamos a derivar, vamos a utilizar la derivación implícita en esta ecuación. Entonces sacamos derivada a ambos lados. ¿Cuánto me da esta derivada? La derivada de coseno de y. Menos seno de y. Entonces sería menos seno de y. Pero resulta que y es una función que depende de x. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Que tengo que multiplicar ¿por quién? Por la derivada de y con respecto a x. ¿Y eso es igual a quién? A 1. La derivada con respecto a x de x es 1. Y ahora despejamos de y de x, ¿cierto? Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a quién? A 1 sobre seno de y, ¿cierto? Pero resulta que yo a seno no la tengo, sino que tengo es a quién? A coseno. Entonces vamos a utilizar la identidad trigonométrica seno de y igual a 1 menos coseno cuadrado de y. Entonces eso lo vamos a reemplazar acá.
Listo, pero ¿quién era Y? ¿Quién era Y? Como Y es seno a la menos 1 de X, lo reemplazo en esta ecuación. Que lo reemplazamos acá y llegamos a que dy de X era igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos. Entonces aquí tengo coseno de y al cuadrado, voy a reemplazar a coseno. Me queda coseno de y y es... Ay, perdón, aquí me equivoqué, aquí es coseno. Y era igual a coseno de y, coseno a la menos 1. Entonces reemplazo a y. Y es coseno inverso de y, lo reemplazo acá. Me da coseno a la menos 1 de y. Y todo esto elevado al cuadrado. Habíamos dicho que la función coseno y coseno inverso eran funciones inversas. ¿Qué es lo que significaba que dos funciones fueran inversas? Profe, no es coseno de la menos 1 de X, profe. Sí, señor. De X. Entonces habíamos dicho que esas dos funciones eran inversas. ¿Qué es lo que significa que dos funciones sean inversas? Dos funciones son inversas si al componerlas me da la identidad. ¿Qué significa eso? Entonces recuerden que la clase pasada también les hice la aclaración. Coseno compuesto coseno a la menos 1 me da X. O sea que esto de acá es igual a X. Entonces tenemos que la derivada de Y con respecto a X es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos X a la 2. Y esa es la derivada de la función coseno a la menos 1. Entonces reemplazamos otra vez y, me queda que la derivada de coseno a la menos 1 de X con respecto a X es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos X a la 2. ¿Qué pasa cuando yo aquí tengo es una función en X? Entonces cuando yo ahí tengo una función en X, lo que hago es utilizar la regla de la cadena. ¿Cómo utilizo la regla de la cadena? Profe, que derivando la raíz. No, la función iría acá, ¿cierto? Entonces voy a hacer la nota. Profe, nos voltea un momentico la hoja o nos pone la hoja atrás, por favor.
Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos x una función, ¿cierto? Aquí lo voy a poner como x igual a x de x. Lo que estoy diciendo aquí es que tengo en el ángulo, voy a tener es una función, no solo la variable x, sino que voy a tener una función en x. ¿Qué hacemos? Utilizamos la regla de la cadena para poder hallar esas derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Yo no sé si la clase pasada les alcancé a dar todas las reglas, yo creo que solo la primera. Seguidita se las doy. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo con el coseno. Entonces vamos a hallar la derivada con respecto a x de la función coseno a la menos 1 de x a la 3 menos 1. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos esa derivada? ¿Qué es lo que me dice a mí la regla de la cadena? Creo que tendrá que derivar primero. ¿Cómo? Que la compañera dice que es un producto, entonces habría que derivar. Esto no es un producto, ojo con eso. Yo aquí estoy evaluando la función coseno inverso en x a la 3 menos 1. Eso no es un producto, muchachos. Yo estoy evaluando cuál es mi función inversa. Es como cuando yo tengo coseno de x a la 3 menos 1. ¿Esto es un producto? No, yo estoy evaluando la función coseno en x a la 3 menos 1. Aquí pasa lo mismo. Esto es una función y la estoy evaluando en x a la 3 menos 1, pero no es un producto de funciones. Listo, mucho cuidado con eso. Listo, entonces ¿qué hago? Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Yo voy a llamar a u. Lo voy a explicar facilito para no enredarlos con el u. Simplemente, ¿qué me dice la regla de la cadena? Vea, identifique la función que está por fuera o la función principal. ¿Cuál es la función que está más fuera en esta expresión? Coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Vea, halle la derivada solo del coseno inverso y pone dentro el mismo ángulo. Después, ¿qué hace? Deriva lo que está ahí adentro y lo multiplica por eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la fórmula del coseno? Me dice la derivada de coseno inverso de x, mire dónde está el x, con respecto a x es igual a ¿quién? A 1 sobre 1 menos x cuadrado. Miren que este x cuadrado es este valor que está dentro del ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esto es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos ¿quién? X a la 3 menos 1 elevado al cuadrado. Y eso lo multiplico por la derivada de lo que está dentro del ángulo, que sería ¿quién? La derivada con respecto a x de x a la 3 menos 1. ¿Cuánto da eso? Aquí es un menos. ¿Cuánto da esta derivada? La de x a la 3 menos 1, profe. Da 3x a la 2. Entonces, ¿cuánto da esa derivada? Aquí es un menos. Entonces, la derivada con respecto a x de coseno a la menos 1 de x a la 3 menos 1 es igual a 3x a la 2 sobre la raíz cuadrada de menos x a la 6 más 2x a la 3. Yo pregunto, ¿cuál será el dominio de esa función? Todos los x yo puedo reemplazar aquí por cualquier x.
Pero un momentico la hoja. Eso es que No, mira, yo. Listo, profe. Listo, muchachos, ¿por qué valores puedo reemplazar yo a x a la 3 menos 1? Profe, usted no había dicho que íbamos a hallar el dominio de esa función, pues. Por eso, para poder hallar... Por Ah, eso, bueno, hija. que sean mayores que 0, ¿no, profe? No. ¿Cómo hago para hallar el dominio de esa función? ¿Se acuerdan cómo era que hacíamos? ¿No recuerdan? Hay un pequeño detallito, muchachos, para que lo corrijan. Cuando hallamos la derivada no pasamos este signo menos por acá. Por aquí hay un signo menos para que lo corrijan. Miren, el signo cuando hallamos la derivada de la función coseno es menos ese. Entonces al final lo corrijan. Por aquí me va a quedar menos todo el tiempo. Entonces esto me queda menos 1. Pongan el menos 1 en el ejemplo también. ¿Se recuerdan cómo hallaba el dominio de una función? Por lo menos una función que involucre raíces. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que garantizar? Que lo que está dentro de la raíz sea como. No sea negativo. Otra cosa que puedo mirar para poder garantizar que yo pueda hallar el coseno inverso de este ángulo es, acuérdense que cuando definimos el coseno inverso dimos unos determinados valores para los cuales el coseno estaba definido. ¿Se acuerdan? Miren el cuaderno, por ahí habían unos rangos. ¿Entre cuánto y cuánto tiene que estar este Entre valor? menos 1 hacia 1. Entre menos 1 y 1. O sea, ¿qué es lo que significa? Que el valor absoluto de x a la 3 menos 1 tiene que ser menor que 1. Y esa es la desigualdad que tengo que solucionar para poder hallar esto. ¿Cuál será la solución a esa desigualdad? Profe, yo le pregunto por qué coge valor absoluto de x a la 3 menos 1. No íbamos a hallar el dominio, pero de la raíz, no. No. Es que hallar el dominio de esta función equivale a ¿quién? Lo primero que yo tengo que hallar es el dominio de esta función coseno, porque es lo primero que yo tengo que garantizar. Tengo que garantizar que este coseno inverso exista. Si este coseno inverso no existe, no tiene sentido hablar de esta raíz, porque yo no puedo hallar la derivada. Entonces lo primero que tengo que hacer es hallar el dominio para la función coseno inverso. Y dado el dominio de esa función, ya sí vengo y reemplazo y miro si esta expresión tiene sentido. Listo. Cojo los puntos de acá que correspondan
a este valor de la raíz positiva, ¿cierto? Entonces lo primero que resuelvo es esto. Lo otro sería que que esta raíz existe solo si lo que está dentro de la raíz es positivo. Entonces sería que menos x a la 6 más 2x a la 3 sea mayor, puede ser igual. No, tiene que ser mayor. Tiene que ser estricto, entonces mayor estricto que 0. Entonces ya tendrían que resolver esta desigualdad y la intersección entre esos dos conjuntos va a ser los x que me sirven para esta derivada. ¿Listo? Pero primero tengo que determinar que la función coseno inverso exista para poder hablar de la derivada. Si la función coseno inverso no existe, entonces no puedo hallar la derivada. ¿Me puede quitar la hoja, profe? ¿Cómo? Listo. Profe, entonces ese de allá arriba, la derivada de coseno de la menos 1, en el resultado vendría quedando es menos 3x a la 2, según la derivada de la regla de derivación. Sí, pues que tengo que poner el menos 1 de acá. Entregar esto también. ¿Qué era la secretaria? Profe, Hola. o sea que siempre que nos digan coseno a la menos 1 de x vamos a usar esa regla esa regla de derivación que dice menos 1 sobre raíz de 1 menos x a la 2, esa. U de x a la 2 U de al x. cuadrado por u' de x, ¿cierto? Cuando aquí solamente tengo x, pues aquí se reemplaza por x y la derivada de x es 1, entonces por eso no va nada ahí. Ah, listo. Pero la regla general es esta. Profe, ¿no puede hacer otro ejercicio para que nos quede más claro? Sí, estoy terminando de copiar las reglas para hacer otros ejemplos. Entonces, voy a poner las reglas de derivación para todas las funciones trigonométricas inversas. Entonces, esta es la de la tangente. ¿Qué me dice la de la tangente? Entonces, la derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más u de x, o sea, el ángulo que tengo acá, al cuadrado, por la derivada interna, o sea, la derivada del ángulo.
Esta es la de la cotangente, la de la secante y la de la cosecante. Eso acá es el valor absoluto de u de x multiplicado por la raíz de u de x al cuadrado menos 1. Listo, hacemos los ejemplos. No, profe, espera un momentico. Se la creyó. Grandote, ok. Listo. Pues no tengo ni idea. ¿Será que será Profe, ahí en donde dice la de regla de derivación 5 y 6, que dice valor absoluto de u de x mayor que 1, o sea, quiere decir que el valor que nos dé que nos dé u de x no pueden ser negativos, ¿verdad? Es que si está en valor absoluto, recuerden que el valor absoluto nunca es negativo. Lo que le están diciendo es que tiene que ser mayor que 1. Porque ¿qué pasa con un número? Por ejemplo, ¿qué pasa con menos 1.5?
¿Cuál es el valor absoluto de menos 1.5? Menos x al cuadrado, menos x. 1.5 no, profe. El valor absoluto, pero el valor absoluto de menos 0.3. Yo te devuelvo ahorita la llamada. ¿Cuánto vale el valor absoluto de menos 0.3? Hola. ¿Aló? Hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 0.3? Punto 3. Punto 3 positivo. Y ese número no es mayor que 1, ¿cierto? O sea, lo que te están diciendo acá es que el valor absoluto de esa función que hay adentro tiene que ser mayor que 1 para todo x. Para todos los números que evalúes, ese valor absoluto tiene que ser mayor que 1. Listo, entonces hagamos los ejemplos. Listo, entonces miramos. Lo primero que yo tengo que mirar es si tiene sentido la ecuación que me están poniendo ahí. Yo pregunto, ¿para todo x tiene sentido esta expresión de tangente a la menos 1 de x a la 3 por raíz de x? ¿Qué condiciones poníamos cuando hallamos o cuando dimos la definición de tangente inversa? ¿Entre dónde y dónde estaba x? ¿Entre dónde y dónde estaba y? Profe, entre menos pi medio y pi medio, profe. Para el dominio, Sí, señor. seguro. Sí. ¿Ese era el dominio o era el rango? Dominio. De la tangente, mírenlo bien. ¿Quién era el que estaba entre menos 1 y entre menos pi medios y pi medios? ¿X o Y? Y. Y. ¿Y Y es el qué? ¿El dominio o el rango? Rango. El rango. El dominio de la función son todos los reales. Entonces, para la función tangente, yo no tengo ningún problema. Entonces, para la tangente inversa de cualquier número real existe. De cualquier número real. ¿Listo? Entonces, por eso es importante mirar el dominio de esa función. Para esta otra, ¿para qué valores tiene sentido hablar de la secante inversa de x a la 2 menos 1? ¿Cuál era el dominio de esa función? Menos 1 y 1. El valor absoluto, mire que me están diciendo, el valor absoluto de x mayor o igual que 1. En este caso, ¿quién es el que tiene que ser mayor o igual que 1? Esto que está acá adentro, ¿cierto? Que es en donde estoy evaluando mi función. Entonces la desigualdad que tengo que resolver es esta. X a la 2 menos 1 mayor o igual que 1. ¿Cuál sería la solución a esta ecuación? ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Sería menos 1 menor o igual que x a la 2 menos 1 mayor o igual que 1. ¿Cierto? Entonces resuelvo esta desigualdad. Parto, me queda menos 1 mayor o igual que x a la 2 menos 1 o x a la 2 menos 1 mayor o igual que 1. ¿Cómo resuelven esta? ¿Cómo resuelven esto? Profe, pasaría el término que está acompañando a x a la 2 al otro lado. Eso, entonces para esta me quedaría 0 mayor o igual que x a la 2 menos 1 más 1 y esta otra Daría x a la 2 mayor o igual que 2. y esta otra me queda x a la 2 menos 2 mayor o igual que 0. Recuerden que yo siempre igualo a 0. ¿Para qué? Para utilizar el método de cementerio. Entonces aquí me dicen los x al cuadrado que sean menores o iguales que 0. ¿Esto tiene solución?
Yo puedo encontrar cualquier número que elevado al cuadrado me dé menor que 0. ¿Sí o no? No. Entonces esta solución, esto es el vacío, eso no tiene solución. Entonces me restringo a solucionar esta ecuación. ¿Esto es quién? Esto es x menos raíz de 2 por x más raíz de 2 mayor o igual que 0. Con esto lo solucionan utilizando cementerio. ¿Listo? Ahora pregunto, entonces, el dominio de esta función está dada por la solución de esta ecuación. Ahora, la tercera expresión, ¿tiene sentido de que yo hable de la secante a la menos 1 de x a la 2 más 2? ¿Tendrá sentido hablar de eso? ¿Cuál es el dominio de la función? Para absoluto, profe, menos 1 y 1. ¿Y tiene que ser mayor que cuánto? Mayor o igual que 1. ¿Será que esta expresión de acá es mayor o igual que 1 siempre? Sí. Eso. Miren, x a la 2 siempre va a ser un número positivo. Y 2, si le sumo 2, va a ser mayor que 2 siempre porque esto va a ser un número positivo. O sea que esto que hay acá adentro tiene sentido para todos los x. O sea que esto es el dominio de esta función, son todos los reales. ¿Por qué? Porque aquí hay un cuadrado y este 2 me hacen que la expresión tenga sentido. Listo, ahora hallemos la derivada. Entonces vamos a llamar esto 1, 2 y 3. Listo para 1. La derivada con respecto a xd, tangente a la menos 1 de x a la 3 por raíz de x es igual a ¿quién? ¿Esto es igual a quién? ¿Cuánto da x a la 3 por raíz de x? Pues 3x a la 2. No, hay que La cadena. Natalia. Bueno, yo lo puedo hacer de las dos formas, pero para abreviar quedaría mucho más fácil si yo escribo x a la 3 por raíz de x como ¿quién? Este es x a la 3 por x a la 1 medio. ¿Cuánto da eso? ¿X a la cuánto? X a la 3 medio, A las 7 medios. Lo que hago es sumar los exponentes. Entonces me queda x a la 3 por x a la 1 medio es igual a x a las 3 más 1 medio. Y 3 más 1 medio es 7 medios. Entonces esto es tangente inversa de x a las 7 medios. Listo. ¿Qué me dice la regla de derivación? Entonces para la tangente me dice, ¿esto es igual a quién? Entonces usted pone 1 sobre 1 más u de x. ¿Quién es u de x? Esto que está acá. O sea, todo este valor que tengo acá. Entonces sería 1 más x a la 3 por raíz de x a la 2. ¿Cierto? Miren que aquí me dicen que lo elevé al cuadrado. ¿Por quién? Por la derivada de eso. ¿Cuánto es la derivada de x a la 7 medios? Cinco medios, profe. Sería 7 medios menos. Entonces la derivada con respecto a x de x a las 7 medios es igual a ¿quién? A 7 medios por x a las 7 medios menos 1. Que eso da 7 medios de x a la
5 medios. No me lo olviden que siempre bajo el exponente. Entonces esto es por 7 medios de x a la 5 medios. ¿Y eso da cuánto? Simplificando. Listo, lo mismo hacen con los otros dos ejemplos. Simplemente buscan en la reglita, ¿cierto?, cuál es la derivada de la secante inverso, reemplazan donde aparezca u y hallan la derivada de u. Entonces hagamos el segundo y el tercero si se los dejo a ustedes. La derivada con respecto a x de secante a la menos 1 de x a la 2 menos 1. Entonces, ¿cuál es la regla de la secante? Me dicen que esto es... Profe, le hago una pregunta, profe. ¿Cómo sabemos que ese ejercicio puede terminar y no podríamos multiplicar abajo? O pues no es necesario, queda ahí. Esto es una suma, yo aquí ya no puedo hacer nada más. O sea, ahí ya no tengo nada más que simplificar porque esto es una suma. Entonces yo no puedo simplificar con este, ni con el 7, ni con ninguno. No puedo repartir, ahí ya acabé. Ese ejercicio está completamente simplificado. Hay casos donde no, pero en este caso sí. Ustedes tienen que saber dónde se puede y dónde no se puede simplificar, ¿cierto? Listo, entonces, fórmula de la secante. Entonces tenemos 1 sobre, miren lo que me están diciendo, el valor absoluto de u de x. Entonces es el valor absoluto de x a la 2 menos 1 por la raíz cuadrada ¿de quién? Quite la hoja, profe. Por el valor absoluto, por la raíz cuadrada ¿de quién? De u de x. ¿Quién es u de x? Esto. Entonces es x a la 2 menos 1 al cuadrado menos 1 por u' de x. ¿Quién es u' de x? ¿Cuál es la derivada de u con respecto a x? ¿Cuál es la derivada de esto? 2x. ¿Cómo quedó? Por 2x. Entonces esto me da 2x sobre el valor absoluto de x menos 1 por la raíz cuadrada de... ¿Cuánto da esto acá adentro? Me daría x a la 4 más 2 por x a la 2 menos pues, sí, menos. ¿Cierto? Más 1 y se va con este 1, entonces me queda... ¿Sí? Esto. Listo. El otro lo hacen ustedes. Listo, muchachos. Un momentico ya. Infórmeles ahí que metió gol el Barcelona, por favor.
Ay, no me los desconcentre, por favor. ¿Lo hizo Villa o qué? ¿Ese gol lo hizo Villa? Profe, ¿qué pasa cuando usted dijo que sí tenía sentido? Es decir, que como es x a la 2 menos 1 y todo número elevado al cuadrado va a ser positivo, ¿qué fue lo que usted dijo en el caso de que sí tuviese sentido? Esto es un 2, x a la 2. Espere, ¿cuál fue la función que les puse? Ya ni me acuerdo. ¿Cuál fue? Ah, sí, ahí es menos 1. Lo que pasa es que lo primero que yo tengo que mirar es que el dominio, que esta función esté bien definida para lo que yo tengo acá adentro, ¿cierto? Cuando yo les definí las funciones trigonométricas inversas, les dije, vea, el ángulo tiene que cumplir ciertas condiciones. Para la secante inversa era que ese numerito en el que yo estaba evaluando tenía que estar ¿entre qué? Tenía que ser Menos 1 y 1, profe. el valor absoluto de ese numerito que hay tiene que ser mayor que 1, ¿cierto? Entonces, yo tengo que garantizar que efectivamente esto de acá sea mayor que 1, ¿o no? Yo puedo garantizar que eso ahí es mayor que 1 siempre. No, profe. Pues porque no para todo número. Pero si, por ejemplo, en caso de que sea 1, 1 al cuadrado va a ser 1, 1 menos 1 va a ser 0. Pero en caso de que sea 2, por ejemplo, 2 a la 2 es 4, ya de ahí para allá sí van a ser mayores. Entonces, por eso fue que resolvimos todo esto de acá, ¿cierto? Yo dije, ¿cuándo garantizo que efectivamente esto esté bien definido? Cuando yo diga que lo que está acá adentro en valor absoluto sea mayor que 1. Entonces, a partir de eso empezamos a hacer el planteamiento. Entonces yo dije, los x para los cuales eso está bien definido, está completamente definido resolviendo esta ecuación que tenemos acá. Yo por eso empiezo, listo. ¿Cómo tiene que ser esto de acá? Esto tiene que ser en valor absoluto mayor que 1. Entonces empiezo a despejar los x que me van a satisfacer esa condición. ¿Cuáles? Estos que me cumplen esta condición de acá. ¿Listo? Por eso fue que empezamos a hacer ese planteamiento. Porque yo tengo que garantizar primero para qué valores está definido eso. Porque si no existe ninguno, pues no hay sentido de que yo lo haga, ¿cierto? ¿Sí o no? Si la función no está definida, no lo puedo hacer. Listo. Entonces sigamos. Entonces vamos a ver las derivadas de algunas funciones trigonométricas especiales. ¿Ustedes han escuchado hablar del número e o el número de Euler? Sí, profe. Resulta que ese numerito que lo vemos en todas partes hasta en la sopa. Profe, Euler es para la exponencial. Ajá, es la exponencial. Pero entonces vamos a ver la definición o vamos a mirar de dónde sale. En realidad ese número e es un límite. Cuando yo hallo ese límite, entonces digo que ese número es el número e. Entonces les va a dar la definición. Profe, ¿no es el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre m a la no me acuerdo ahora? Sí, esa sí es cierto. Esa es una de las definiciones, pero hay otra que viene a ser lo mismo. Les voy a dar otra. Entonces este va a ser el número e. El número e es el número que me cumple, que cuando yo lo reemplace en este límite, eso me da 1. O sea, el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h es igual a 1. Y vamos a definir la función exponencial a partir de ese número e también.
¿Recuerdan quién es logaritmo natural? ¿Quién es que logaritmo natural? Profe, es el inverso del Euler, profe. Por eso da uno logaritmo natural de Euler. ¿Cómo Creo. se define? O sea, es el logaritmo. Recuerden que el logaritmo natural es igual al logaritmo en base de cualquier número, ¿cierto? Entonces la base de ese logaritmo natural es el número Euler. Vamos a ver. Algunas reglas de derivación, que sería la derivada con respecto a x de la función exponencial, la función e a la x, es igual a el mismo e a la x. Y la derivada con respecto a x de elevado a una función en x es igual a e a la u de x por u' de x. Vamos a tomar la función exponencial con el número e y vamos a ver eso. Espera un momentico, pero no voy a pasar la hoja. ¿Cómo creen ustedes que pueda demostrar eso? Con el límite. Con el límite es un poquito complicado hacer esa demostración. ¿Será que sí? Tratemos de hacerla con el límite entonces. ¿Cuál es la definición de derivada? ¿Ya copiaron o no? No, profe, espera un momentico. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer esa derivada por la definición. Entonces yo sé que la derivada con respecto a x de una función es ¿quién? El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. F de x en este caso es ¿quién? E a la x. Entonces lo evalúo en x más h. Por eso me queda e a la x más h. Menos f de x. Entonces me queda menos c a la x sobre h. ¿Qué hice acá? ¿Eso que está ahí está bueno o está malo? Con esas operativas.
¿Sí saben qué fue lo que hice ahí o no? ¿Qué fue lo que hice ahí? Profe, sacó factor común X, profe. Aquí, pero aquí. Profe, usted sabe, distribuyó, profe, el exponente, usted sabe que eso es de la exponente, sí, es una propiedad. Ajá. La igual base con diferentes, ¿cómo se llama? Exponentes, entonces se suman, se coloca la misma base y se suman los exponentes, profe. Exacto, muy bien. Listo. Y entonces, ¿cuánto da esto? Miren que este límite no depende de e a la x, entonces esto lo puedo sacar del límite. Entonces me queda e a la x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Entonces, por eso es que importa esta primera definición que les di. Miren que el número e es el único número que cumple la condición que el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h es igual a 1. Entonces este límite que nosotros tenemos aquí da ¿cuánto? ¿Cuánto hace el límite? 1. Entonces me queda que la derivada con respecto a x de e a la x es igual al mismo e a la x. Para la segunda parte, que es con una función, simplemente aplicamos la regla de la cadena, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuánto dará esa derivada? Entonces, ¿qué me dice la regla de derivación? ¿Qué es? E a la u, entonces sería lo mismo, e a la x a la 2 menos 1 por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de esa función? 2x. Entonces esta derivada da 2x por e a la x a la 2 menos 1. ¿Cuánto da la derivada de esa función? E a la menor raíz de x. Se perdió el otro, hijo. Se perdió el otro. ¿Cuánto da esa derivada? Entonces recuerden, siempre que tengan esta exponencial, entonces por lo menos esta exponencial, entonces la derivada es e al mismo u, entonces me da e a la menor raíz de x por la derivada de ese exponente, que es menos raíz de x. ¿Cuál es la derivada de menos raíz de x? Un menos un medio. Sí. O sea, menos 1 sobre 2 raíz de x, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que e a la menor raíz de x sobre 2 raíz de x, y por aquí va signo menos. ¿Listo?
Listo. Listo. Entonces, otras reglas de derivación. La derivada de la función exponencial, sin importar quién sea la base de la exponencial, es igual a ¿quién? A la x por logaritmo natural de a. La derivada con respecto a x del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x por logaritmo natural de a. Si tengo la función logaritmo evaluada en una función en x, entonces su derivada es 1 sobre x por logaritmo natural de a por la derivada de la función. Ojo, estas funciones que hay acá adentro tienen que ser funciones derivables. Si no, no tiene sentido que yo hable de ese tipo de cosas. Y la derivada... Profe, esa es regla de derivación, pero exponenciales. ¿Qué fue lo que usted dijo, profe? Que aquí no importa quién sea, obviamente pues A tiene que cumplir las condiciones de la exponencial, que sea mayor que 0, ¿cierto? Y que no sea igual a 1. Entonces para A mayor que 0 y diferente de 1, la derivada de A a la x es igual a la x por logaritmo natural de A, para todo A con las condiciones que dije ahorita. ¿Cómo demostramos esa? Voy a demostrar al menos las dos primeras, esta y esta. Las otras dos son casos particulares de estas dos. ¿Listo? ¿Cómo demostramos eso? Profe, en la tercera, donde dice 1 sobre x logaritmo natural de a, no debería ser 1 sobre u de x logaritmo natural de a por u' de x. No debería ser u de x. Sí. Su de x. Tienes toda la razón. Su de x. Miren que este caso, digamos, este de acá, es un caso particular para este. Aquí lo que hacemos es lo demostramos para este y aquí en este utilizamos la regla de la cadena. ¿Cómo demostramos esas propiedades o esos teoremas? Traten de hacerlo ustedes en el primero. Llamen Y a la X y utilicen derivación implícita ahí.
Profe, derivada de X, A de X, entonces, eso es entonces, ¿cierto? Entonces Y es igual a de X, hay que demostrarlo. ¿Cuál? El ejercicio que puse de demostrar. Tenemos de demostrar esta, sí. Hay que demostrar que Que la eso es igual a... Ahí está. Pero entonces lo del otro lado que es Y igual a de X, a la X. Dame otra. Esa es otra que hay que demostrar, ¿o qué? Simplemente estoy renombrando a la X. Esta es la función Y igual a la X, ¿cierto? Recuerden que siempre yo las funciones siempre las denoto de esa forma, Y igual a f de X. En este caso la f de X es igual a la X. Y utilicen la definición de exponencial. Yo puedo escribir la exponencial en términos de los logaritmos. ¿Cómo queda escrita la exponencial en términos de los logaritmos? ¿Se acuerdan de eso? X logaritmo de A, profe. X logaritmo de A. Les falta algo para poder escribir bien ahí eso. ¿Esto es cierto o no? ¿Esto es cierto o es mentira? Profe, en ese caso Euler sería A. No. Entonces, Ahí Euler no es A, eso es propiedades de los exponentes y propiedades de los logaritmos. ¿Ustedes se acuerdan? En álgebra y trigonometría se deberían haber estudiado esto. Que si yo tengo... por ahora no hemos llegado tan lejos, profe, no vamos volando así. No han todavía estudiado los logaritmos. Es decir, hemos visto el logaritmo en cuanto a, por ejemplo... Pero las propiedades de los logaritmos sí se las saben. Sí. Esas propiedades de los logaritmos. Ustedes saben que logaritmo natural de es igual a 1, ¿cierto? Entonces, también saben que logaritmo natural de a la x es igual a ¿qué? A x por logaritmo natural de a, ¿cierto? ¿Sí o no? Recuerden que si yo tengo un exponente con logaritmos, puedo bajar el exponente y esa propiedad me queda así. Entonces, logaritmo natural de a la x es igual a logaritmo natural de x, logaritmo natural de a por x. Entonces, simplemente lo que estoy escribiendo es esto así. Tengo e a la ax, ¿cierto? Y a esto le voy a sacar el logaritmo utilizando esto de acá. Entonces, lo que voy a hacer es escribir esto así. Logaritmo natural de a la x es igual a ¿quién? Ay, no, perdón. Aquí utilizo la otra propiedad. E a la logaritmo natural de a es igual a ¿cuánto? Esa es otra propiedad de los logaritmos. Recuerden que el logaritmo natural es el logaritmo en base e. Profe, no es A, profe. Es a. Profe, A. Porque yo sé que a elevado a la logaritmo natural en base a de x es igual al mismo x. Entonces aquí lo único que hice fue escribir este término a la x en términos de ¿quién?
del logaritmo y de e. Miren que las propiedades de los logaritmos, esto es e a la logaritmo natural de a la x. ¿Listo? ¿Sí lo ven? A a la x es igual a e a la x por logaritmo natural de a, porque e a la logaritmo natural de a la x es igual a la x. Aquí simplemente utilicé esta propiedad de los logaritmos. Y yo ya sé derivar esa función exponencial, ¿o no? La exponencial ya saben derivarla. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? ¿Cuál es que la derivada de la exponencial? La que acabamos de hacer. ¿Cuál es la derivada de la exponencial, muchachos? Acabamos la clase ahí y ustedes terminan entonces. Eso ya sí lo acabamos de ver. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Elevada a una función. El logaritmo, profe. No, sería lo mismo. Y la derivada de lo que está aquí, o sea, de A la x por logaritmo natural de a, ¿cierto? Por la derivada de esto de acá arriba. ¿Quién será la derivada de esto? Miren que a ya es un número. Yo ya tengo a es diferente de 1 y mayor que 0. Esto es un número real. Cuando yo saco logaritmo natural de a, eso es un número. Es igual a un número real, cualquiera. Entonces, esta función que tengo yo acá arriba es simplemente un número real, que es ¿quién? Logaritmo natural de a multiplicado por mi variable x. Entonces, ¿quién será la derivada de esta función? Ahorita les pongo un ejemplo con un numerito para que lo vean fácil. Entonces, ¿quién será la derivada de esto? Miren que es simplemente x por una constante. ¿Cuál es la derivada de x por una constante? ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. Qué pena, permiso. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3x? ¿Cuánto es la derivada de 3x? ¿No saben cuál es la derivada de 3x? ¿Cuál es la derivada de 3x? Mejor dicho. Muchachos, ¿cuál es la derivada de 3x?
me voy a poner bravo. 3, profe. ¿Cuánto? 3. Listo, entonces dijimos que esto es un número. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuánto vale el logaritmo natural de 5? $1.6. Eso. Y entonces, ¿cuál es la derivada de x por logaritmo natural de 5? La constante. Entonces lo mismo pasa acá. La derivada de esta función es simplemente esta constante que hay acá, que es un numerito. Entonces me queda que la derivada con respecto a x de a a la x es ¿quién? E a la x por logaritmo natural de a por logaritmo natural de a. ¿Y esto es quién? Ahora vuelvo y hago lo mismo. Esto es e a la logaritmo natural de a la x por logaritmo natural de a. Y esto es simplemente a la x. Y me queda que la derivada con respecto a x de a la x es a la x por logaritmo natural de a. Esto acá es un numerito. Les voy a hacer un ejemplo para que lo vean fácil. Listo, entonces tomemos f de x igual a 5 a la x. ¿Cuál será la derivada entonces de esa función? Según lo que acabamos de ver. Entonces sería ¿quién? El mismo a la x, en este caso a es igual a 5. Entonces esto me da 5 a la x por logaritmo natural de 5. ¿Listo? Si en vez de tener aquí una x, no tengo la x, sino que tengo una función en x, entonces ¿cómo derivamos eso? Simplemente utilizo la regla de la cadena. ¿Quién sería la derivada de eso? De 6 a la 3x a la 2. ¿Qué sería la derivada? ¿Sería quién? 6 elevado a la 3x a la 2 multiplicado por la derivada interna, que es 6x. Esto no multiplica con... ¿Y quién me falta? Ahí me falta algo. ¿Qué me falta? Logaritmo natural de 6. ¿Listo? Vamos a ver qué ojo para el ojo ahí, que juegue el ojo. CNU. Ciérralo un poquitico, no puede llorar. CNU 432 RNF. Ojo, después del CNU, espérate, después del CNU, el otro tenía un 0, ¿no tenía 0?
¿Qué queda por 6x? ¿Cómo? Listo, ya terminaron de copiar. Hagamos entonces ahora la derivada. Profe, otro ejemplo, por favor, profe. Otro ejemplo. La derivada con respecto a x de 7 a la raíz de x a la 2. ¿Quién será esa derivada? 7 a la raíz de x a la 2. Profe, la derivada se va a ser 7 a la 6x a la 2 por 12x por logaritmo natural de 7. ¿Qué es la raíz? Es la raíz. No, profe, habían escuchado mal el ejercicio. Entonces, por logaritmo natural de 7, ¿por quién? Por la derivada de raíz de x a la 2. ¿Cuál es la derivada de raíz de x a la 2? Profe, ahí no le faltó la derivada De raíz de x a la de raíz de x a la 2, profe. Por eso les pregunté a ustedes, estoy esperando que me respondan. 1 sobre 2 por raíz de x. Ajá. ¿Quién es x a la 2? ¿Quién es raíz de x a la 2? sería Un medio de x, un medio de x, 12 por raíz de 2x. un medio de x, 1 sobre 2x. un medio de 12x. ¿Quién es raíz de x al cuadrado, muchachos? Pregunta. Esa 7 raíz de x a la 2 no es u. Esa no hay que aplicarle la fórmula que es el logaritmo. Que logaritmo sobre u de La misma función, logaritmo natural de 7 y me falta la derivada interna de la función que está arriba que es u. Pero yo pregunto, ¿quién es x a la raíz cuadrada de x a la 2? Profe, eso es igual a x, eso es igual a 2 sobre 2 raíz de x a la 2, profe. ¿Cuánto le da? 2 sobre... ¿2 sobre quién? 2 raíz de x a la 2, profe. Así. Ustedes están diciendo que la derivada con respecto a x de raíz de... Profe, le falta una x arriba, profe. Le falta algo, ¿cierto? La x arriba, La x. ¿Y eso cuánto da? Pero eso da x sobre raíz de x al cuadrado, o sería x sobre x también podría ser. Eso da 1. Esto da 1. Recuerden que es que la raíz de x a la 2 es x. Ojo de esas cosas, muchachos, que miren que es que ustedes se complican la vida solos. Si ustedes no simplifican las cosas, hacen cosas que no son necesarias. Yo aquí tengo raíz de x a la 2 es x. Yo no tengo necesidad de ponerme a inventar ahí más nada, ¿cierto? O sea que esto sería por 1. ¿Esto quién da? Esto es 7 a la x por logaritmo natural de 7. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. La derivada con respecto a x de 3 a la x a la 3 menos 2. ¿Cuál será la derivada de eso?
Profe, yo le hago una pregunta, profe. ¿Cómo hizo usted, por ejemplo, usted colocó, bueno, 7 sobre raíz de x a la 2 por logaritmo natural de 7 por 1 es igual a 7 a la x? ¿Por qué 7 a la x? Porque es que raíz de x a la 2 es x. Raíz de x a la 2 no es igual a x. Sí, profe. Ajá. Listo, ¿cuánto da esta derivada? Profe, da 3x a la 2 menos 2 por 2x logaritmo natural de 3. Por 3x a la 2 por logaritmo natural de 3. Esos son multiplicaciones. Yo esto lo puedo simplificar. ¿Cuánto da 3 a la x a la 3 menos 2 por 3? Profe, no, 2x, profe, la derivada del interno de 3x, eso es x a la 3 menos 2. La derivada de x a la 3 menos 2 es 3x a la 2. Les voy a dar una última regla de derivación. Esa ustedes la estudian del libro, por favor. Y es esta. La derivada con respecto a x de f a la x a la g de x es igual a yo la escribo bien. Esto me da. La última regla de derivación sería esta: la derivada de una función elevada a otra función. ¿Es quién? F a la x a la g de x por la derivada de la función que está en el exponente, o sea, g' de x, por logaritmo natural de la función que está en la base, más g de x, la función que está en el exponente, por la derivada de la función de la base sobre la función. Ya no alcanzamos a demostrar estas otras, esta teorema. La próxima clase lo terminamos, hacemos ejemplitos y seguimos con L'Hopital. Muchachos, repásense muy bien por favor esas reglas de derivación, las derivadas de las funciones trigonométricas. Y esa partecita de derivación logarítmica, denle una leidita que en la siguiente clase repasamos, pero así rapidito todo esto. Profe, entonces es verdad lo que me dicen por ahí, que hasta hoy va a caer todo lo de parcial, profe. ¿Verdad? Eso es mucho, profe. Sí. No, profe, a mí me parece demasiado, profe. Pues, y los compañeros también se están quedando porque es que, uy, profe. Eso A ver, ¿qué es lo que les va a caer en este parcial? ¿Cuáles son los temas? profe, de límite para allá, es decir, desde. Nosotros creemos que desde funciones continuas para arriba, todo lo que se venga. Inclusive pensamos que son hasta las asíntotas. Las asíntotas se las pregunté a ustedes Pero fue en un quiz, entonces nosotros pensamos como que lo que va para el quiz siempre va para parcial con la mayoría de los profesores, entonces pensamos que con usted va a hacer lo mismo, de ahí para allá. No, porque es que cálculo, digamos que es un tema muy extenso, ¿cierto? Cálculo es un tema muy extenso. Entonces, como eso ya se los pregunté en el quiz, no se los voy a preguntar en el parcial. Además, porque para el próximo parcial que se va a ver L'Hopital,
esa partecita de las asíntotas se maneja mejor cuando veamos L'Hôpital. Entonces ahí es donde voy a volver a evaluar eso. O sea,